el video venía el concepto de la farmacocinética. ¿Quién me lo recuerda? En el video comentan que es el estudio de la evolución de la concentración del fármaco a través del tiempo y también de sus metabolitos en fluidos, tejidos o excreciones. Muy bien. Sí, es el seguimiento del proceso de fármaco a través del tiempo en el organismo. En realidad hablan de procesos cuali y cuantitativos, ¿sí? Que nos van a permitir estudiar los procesos que sufre el fármaco una vez que se administra. Tal como dijeron, tiene 4 procesos: la absorción, la distribución, la biotransformación y de eliminación. Este es un cuadro muy descriptivo, un esquema de cómo se da este proceso. Una vez que se administra el fármaco, pues este fármaco tiene que entrar al organismo y bueno, para llegar a la circulación sistémica. Es decir, se tiene que absorber. En sangre, pues el fármaco puede unirse a proteínas, puede irse a los tejidos o llegar a la biofase. Estamos hablando de la distribución, la translocación del fármaco en el organismo es la distribución. Pero también el fármaco puede sufrir procesos de biotransformación y de excreción, que es decir, son las salidas del fármaco del organismo. A ver, ¿quién me recuerda qué decían de la absorción? En el video que hablaron de la absorción. Decía que era el paso de las moléculas de principio activo desde el sitio que se depositó el medicamento hacia la sangre a través de una barrera fisiológica. Sí, muy bien. La absorción se refiere al paso de estos compuestos desde el sitio de administración hasta llegar a circulación sistémica. Para esto se requiere, nosotros lo vimos ayer, de una dispersión molecular del fármaco en el medio biológico, del lugar de administración, es decir, que el fármaco debe estar disuelto. Y las moléculas se van a mover al organismo de 2 maneras: a través de la transferencia, a través de los flujos voluminosos, ¿sí? O a través de la difusión, ¿sí? De molécula a molécula. Los procesos de absorción ustedes ya los vieron en farmacología y quimioterapia. Sin embargo, les voy a subir otra tarea que revisen, también es corta, donde van a recordar brevemente estos procesos. La absorción va a depender de las características del fármaco, ¿sí? ¿Se acuerdan que existen diferentes mecanismos por los cuales un fármaco puede atravesar las membranas? Sin embargo, el más utilizado por los fármacos es la difusión pasiva, el transporte activo también y difusión facilitada. Y bueno, nosotros también vamos a ver que la velocidad con la que se absorbe un fármaco puede ser descrita a través de una cinética de absorción, que por lo general siempre, la mayoría de los fármacos presentan una cinética de primer orden. Entonces eso también lo vamos a ver en la unidad 4. Bueno, ¿alguien me recuerda qué defiende la distribución? ¿Alguien, por favor? ¿O les Sí. pregunto directamente? Yo. Bueno, decía que las moléculas del principio activo tenían que ser disueltas en el torrente sanguíneo y que de esta manera pues ya podían ser transportadas hacia todas las regiones que necesitaban ir. Exactamente. Después de la absorción, pues va a venir la distribución. Va a ser en este proceso, el principio activo se traslada para que sea su acción farmacológica y bueno, según Sankar, este autor, hace mención que el principio activo desaparece del medio circulante para fijarse en 3 principales sitios: los receptores, que son lugares de acción, ¿sí? Aquí se lleva el efecto farmacológico. Tenemos los aceptores o sitios de almacenamiento. Es un lugar pasivo en los cuales la fijación a menudo es reversible y sin efecto farmacológico. Y también puede llegar a lugares enzimáticos desprovistos de efecto farmacológico, pero que aseguran su biotransformación en metabolitos activos o inactivos. Así que la distribución de un fármaco pues corresponde a la fase de reparto en el conjunto de tejidos subsiguientes a la absorción. Y bueno, algo que sí también mencionaron en el video es que esto es un proceso rápido, pero bueno, también está limitado por factores propios del principio activo, como cantidad, tamaño molecular, liposolubilidad, carga eléctrica, y también del organismo, como grado de unión a proteínas plasmáticas, gasto cardíaco, circulación sanguínea, pH de los líquidos corporales, barreras biológicas y fijación a ciertos tejidos. Va a depender de la afinidad del fármaco. Bueno, el siguiente proceso es la biotransformación. ¿Alguien me puede decir qué comentaban en el video? ¿Nadie? ¿Karen? ¿Transformación? Ah, sí, ajá.
Y otras- Era una molécula exógena en el organismo que va a desencadenar fenómenos que conducen a a la desaparición de la misma. ¿Sí? Eh, una capacidad metabólica singular de los animales superiores y el ser humano que ha adquirido a través de la evolución es metabolizar compuestos extraños para el organismo, que no tienen relevancia en su metabolismo energético, y este proceso, como decía su compañera, pues va a facilitar su eliminación del organismo. Estos compuestos extraños ya saben que se llaman xenobióticos y se encuentran presentes en los alimentos, en el medio ambiente, de modo que es inevitable estar en contacto con ellos. Muchos de estos compuestos extraños suelen tener naturaleza lipofílica. Entre ellas pues, tenemos los fármacos, ¿no? Por lo que tienen una tendencia natural a acumularse en los entornos lipídicos del organismo, por lo que es necesario que se tengan que eliminar. Y bueno, aquí en este mapita les pongo muy brevemente en qué consiste la biotransformación. La biotransformación de fármacos es un proceso específico mediado por enzimas unidireccional. Este sistema de toxificación está localizado bueno, está en todas las células, pero sistemas especializados están en ciertos tejidos, como riñón, intestino e hígado. Se considera un mecanismo de defensa y lo que va a hacer es transformar fármacos lipofílicos a moléculas más polares e hidrofílicas para que se eliminen fácilmente por orina, o también puede ser a través de la bilis. En particular, el sistema de biotransformación de xenobióticos, que es el CIP450, bueno, el principal, se clasifica en dos fases. Fase 1, que son procesos de oxidorreducción, y fase 2, que son procesos de conjugación. Pueden suceder simultáneas o pueden ser complementarias o pueden ser independientes. Estos procesos requieren de energía. Y bueno, les decía que dentro de los sistemas especializados tenemos al CIP 450. ¿Se acuerdan de esto? También lo vieron en farmacología, ¿no? ¿Este sistema qué es? ¿O qué puedes recordar de esto? Carolina, ¿estás ahí? Sí, profesora. ¿Qué te acuerdas del CIP 450? Solo recuerdo que era una forma de eliminación, pero no lo recuerdo muy bien. Bueno, es una superfamilia de proteínas distribuidas ampliamente en todos los reinos de los organismos vivientes, y bueno, entre ellos pues nosotros, ¿no? Y participan en el metabolismo de diversos compuestos químicos, tanto endógenos como exógenos, en donde, como les decía, incluyen los fármacos, así como sustancias del entorno y otros xenobióticos. Los genes de CIP están clasificados en familias designadas por números arábigos, aquí está, y subfamilias designadas por letras. Está el número familia, aquí está entre 1 a la 27, subfamilias con letras de acuerdo con la identidad de aminoácidos de las proteínas codificadas, y bueno, en particular en los humanos existen 13 familias y 27 subfamilias. Y bueno, en concreto, los CIP 1A, 2, el A6, el B6, el, el C9, C19, D6, la CIP12-1, el CIP2F y el CIP3A4. El CIP3A4, uno de los principales, son responsables de metabolizar la gran mayoría de los fármacos con uso clínico. Aquí están todas las familias, pero son en particular. Y la diferencia en los efectos farmacológicos, en la aparición de eventos adversos, a veces se deben a este tipo de subfamilias. Entonces, pues es importante, esto lo vieron en farmacología, tendrían que haberlo visto, y pues es importante porque a veces las pequeñas diferencias son lo que pueden inclusive también modificar la biodisponibilidad. Bueno, la concentración del fármaco en el organismo humano, pues les decía, va a disminuir como consecuencia de los mecanismos. Ya vimos el de la biotransformación, que creemos que es como una desintoxicación metabólica. Sin embargo, en el video mencionaban que, bueno, el proceso de biotransformación no solo puede inactivar el fármaco, sino hay ciertos fármacos que tienen mayor actividad que el fármaco original. Entonces, en teoría, entre comillas, puede ser una desintoxicación metabólica, pero también puede bioactivar el fármaco. Y bueno, y por el otro lado, se puede excretar de forma inalterada si es este principio activo. Los fármacos se excretan en orden decreciente
de importancia, ya sea primero por vía urinaria, después por vía biliar entérica, pero también hay vías menores como sudor, saliva, leche y los epitelios descamados. La mayoría de los fármacos pues excretan de forma inalterada por vía urinaria. Y bueno, estos dos procesos ¿sí? Están caracterizados por una cinética de eliminación, que puede ser de primer orden, pero bajo ciertas condiciones puede ser de orden cero. ¿Sí? Entonces, este es un proceso dinámico y las características de eliminación pues va a depender del principio activo, pero también del organismo. ¿Cuáles parámetros son los directos que van a afectar o que permiten seguir la farmacocinética de un fármaco? Una vez que se absorbe, existe una disposición del fármaco que va a determinar la concentración de este en la biofase. Sin embargo, la disposición, o sea, la biodisponibilidad, va a depender en el proceso de distribución, como por ejemplo el volumen de distribución del fármaco, la aplicación a proteínas plasmáticas, el movimiento a través de las membranas, la relación tejido-plasma, que está directamente relacionado con el volumen de distribución, y los ciclos como el enterohepático ¿sí? O la saliva. En la expresión, alguien me está mandando un chat. Así, pero ¿qué pasa, chicos? Es que creo que a un compañero se le está trabando, profesora. No te preocupes. Su conexión. Entonces, pero bueno, pasamos la distribución. La excreción, si es mediantemente por el riñón, va a depender de procesos fisiológicos, ¿sí? Bueno, vamos primero por la distribución. En la distribución, bueno, esta va a depender de sistemas enzimáticos, como ya vimos, y bueno, los sistemas enzimáticos van a depender del lugar, velocidad y capacidad, pero también puede depender de la proporción enzima-sulfato. ¿Sí? Si hay una alta cantidad de fármaco, pues puede haber procesos de saturación, puede haber competencia, ya sea por otras sustancias endógenas o exógenas como otros fármacos, puede haber procesos de inhibición o de inducción que pueden modificar la biotransformación. Y bueno, finalmente en la excreción, si es principalmente a través del riñón, una excreción urinaria, pues esta depende de procesos fisiológicos como la filtración glomerular, la excreción tubular activa, la reabsorción tubular, ¿sí? O si es a través de la bilis, pues los procesos de biotransformación como su liposobilidad, si hay reabsorción a través del tracto gastrointestinal, etc. Entonces, como decía, todo esto pues van a modificar la disposición del fármaco en el organismo y finalmente pues eso va a dar como resultado por la concentración del fármaco en la biofase. ¿Se acuerdan en farmacología? Les mencionaron que había factores fisiopatológicos que afectan tanto a la fase farmacocinética como a la farmacodinámica. ¿Quién me puede mencionar al menos un factor fisiopatológico que puede modificar estos procesos? ¿Nadie? Ivette, ¿estás ahí? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, se me trabó un poco. ¿Cuál factor fisiopatológico puede afectar la fase farmacocinética o la farmacodinámica? Al menos uno que te acuerdes. ¿Alguna alteración en las enzimas puede ser? ¿Debido a qué? ¿La genética, profesora? Sí, muy bien. ¿Edad, sexo? En esta diapositiva le presento algunos factores que pueden modificar. Las poblaciones humanas, que tiene que ver también con las características genéticas. Les decía que muchos de los procesos de transformación son diferentes dependiendo de las familias, subfamilias que existen, y a lo mejor hay gente que metaboliza más rápido un fármaco que otros. Y bueno, pues esto tiene que ver con la genética, como decía su compañera. También hay diferencia en ciertos fármacos, las características o los parámetros farmacocinéticos difieren entre hombres y mujeres. La edad es un factor muy importante, pero hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, la actividad relativa, que tiene que ver con la índice de masa corporal, el estado nutricional, el pH urinario, el flujo sanguíneo, el flujo urinario, o sea, a lo mejor el flujo urinario por algún proceso fisiopatológico renal, y el flujo sanguíneo por también algún proceso, alguna enfermedad. Sí, entonces hay factores que pueden modificar y que esos parámetros, por ejemplo, los parámetros farmacocinéticos, pueden diferir, ¿no? En resumen, lo que hemos visto hasta ahorita, y aquí les presento un mapa conceptual, es que la biofarmacia va a estudiar la influencia de las formas farmacéuticas
sobre la efectividad terapéutica de los principios activos, como pues evaluando, por ejemplo, los procesos de liberación y disolución, ¿sí? Estos procesos vamos nosotros a conocer. ¿Para qué vamos a evaluarlo? Para conocer el mecanismo de liberación y la velocidad de disolución. Es importante que identifiquemos los factores que influyen en la velocidad de disolución, así de conocer la cinética de este proceso. Estos estudios van a permitir el diseño de formas farmacéuticas sólidas, que, bueno, dentro de esto, pues, conocer la influencia de la forma farmacéutica sobre la efectividad terapéutica, pues nos va a permitir optimizar la farmacoterapia. También vimos que la biofarmacia evalúa la interacción entre la forma farmacéutica y el organismo. ¿Para qué? Para el diseño de formas farmacéuticas sólidas y para optimizar la farmacoterapia. Entonces, aunque nosotros no vamos a evaluar directamente el efecto terapéutico, sí sabemos que a través de la biodisponibilidad, pues nosotros podemos predecir cuál va a ser el efecto terapéutico, y eso nos va a permitir tener herramientas para diseñar formas farmacéuticas adecuadas y tengamos una óptima farmacoterapia. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, voy a subirles hoy otro segundo video. Este video vamos a seguir hablando de lo que es casi el punto central de la biofarmacia, que es la biodisponibilidad, pero ahora ya enfocado a la biodisponibilidad y la bioequivalencia, ¿sí? Entonces van a revisar el segundo video, y con lo que hay en el segundo video van a hacer la siguiente actividad, que es un mapa conceptual. ¿Saben hacer mapas conceptuales? Sí, profesora. Entonces me brinco el video de mapas conceptuales, o lo vemos. Creo que son Sí, póngalo. 5 minutos, no son muchos, es como un minuto. Vamos a ver. Hola, hoy día vamos a hablar sobre el mapa conceptual. Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje que se basa en la representación gráfica de un esquema de los conceptos que lo forman. El mapa conceptual permite organizar y comprender ideas de manera mucho más clara. Veamos en qué consiste. Partimos del tema central de nuestro texto. Identifica el tema y la pregunta principal que deseas desarrollar. De esta manera, el mapa conceptual se enfocará en detallar los tópicos que son realmente importantes para ti. Luego, necesitamos conectar nuestro tema central con otras partes. Conecta los elementos del mapa conceptual con los conceptos mediante una línea recta y una palabra de enlace que ayude a explicar de qué forma se relacionan. Estas palabras suelen ser verbos y es necesario que sean muy específicas para entender claramente su correspondencia con el texto. Ahora pasamos a identificar cuáles son los subtemas. Identifica varios conceptos sobre el tema que consideres más relevantes y necesarios para poder explicar la idea central. Resúmelos con palabras clave que te sean útiles para entender el texto. Y ahora define los últimos elementos en tu mapa conceptual, aquellos detalles aún importantes que te ayuden a entender el texto. Plantea en primer lugar los conceptos más importantes en la parte superior de la hoja, hasta colocar los conceptos menos importantes en la parte inferior de la misma. Estás haciendo una jerarquización de los temas. Al final, tu mapa conceptual debería tener más o menos esta forma. Espero que te haya sido útil y ya sepas cómo hacer un mapa conceptual. Gracias por ver. Bye. Chicos, muchas de las veces lo que más fallan en los mapas conceptuales son el conector, ¿sí? Y además de que tenga esa estructura de tema central, subtemas y elementos. Entonces, ya con esto, pues ya tienen más claro cómo hacer un mapa conceptual. Y también les va a servir porque en el laboratorio también les van a pedir a veces mapas conceptuales. Creo que la presentación de las prácticas se da en función utilizando mapas conceptuales. ¿Tienen alguna duda hasta aquí?
No, No, profesor. profa. No, profesor. Bueno, vamos a hablar de las aplicaciones de bueno, aquí son las 10:32, todavía tenemos tiempo. Y bueno, vamos a hablar un poco de la biodisponibilidad, ya que vieron el video y que van a ver otro video donde se va a reforzar todo esto, ya enfocado, como dice, a la biofarmacia. Inclusive en el video había, había un cuadrito donde hablaba de la farmacocinética, la biodisponibilidad y sus aplicaciones en varias áreas. Y había uno donde decía biofarmacia. Y bueno, vamos a enfocarnos a ese punto. Y bueno, ya habíamos visto, bueno, este esquema que es lo que explica lo que hemos estado revisando a lo largo de esta clase y la clase pasada, en donde pues nosotros podemos, o lo que buscamos tras la administración del medicamento, es que se presente un efecto terapéutico. Sin embargo, no siempre es así. Podemos tener efectos subterapéuticos, el terapéutico que buscamos es tóxico. ¿De qué depende que esos efectos? Pues de las etapas previas que son las fases de la respuesta farmacológica. Ya vimos que todo esto, bueno, dependiendo de los factores farmacéuticos, ¿sí? De la farmacocinética, vamos a tener la disposición del fármaco que va a llegar al sitio de acción, ¿sí? Esto es la farmacodinámica, y se va a presentar los efectos. Entonces, aquí en esta diapositiva, pues están los factores biofarmacéuticos que son relevantes, como la vía de administración, como ya habían sus compañeros, la forma farmacéutica, la biosfera del fármaco, que son en el caso de vías extravasculares, y bueno, aquí también se va a entender el régimen de dosificación. En los factores farmacocinéticos, pues es el sistema de absorción, distribución y transformación y expresión, y va a depender, por ejemplo, puede ser o puede verse afectado por varios factores, entre estos, uno de los más importantes es la interacción de fármacos, por ejemplo, una multiterapia. También hay factores clínicos que pueden afectar la respuesta, como son los estados fisiopatológicos, terapias múltiples, la biotransformación de metabolitos activos, etc. Hay factores farmacodinámicos, como la relación concentración-respuesta, el índice terapéutico, la tolerancia a dependencia, la farmacocinética, la idiosincrasia, la interacción de fármacos. Y bueno, todo esto va a contribuir a la cantidad de fármaco en sangre, ¿sí? Y esa fracción biodisponible va a hacer que se presenten esos efectos que nosotros que queremos, que son los efectos terapéuticos. Pero dependiendo de la modificación de las etapas previas, pues decía que podemos tener efectos terapéuticos o tóxicos. Entonces, el concepto de biofarmacia, el oficial, hay varios, pero este es uno de los más famosos, que es la asociación de la cantidad y velocidad a nivel de puesta de disposición del organismo de los fármacos a partir del medicamento. Este es un concepto de los primeros, muy generales. Sin embargo, después, los primeros conceptos hablaban de la disposición en el organismo. Sin embargo, después se aclaró, se puntualizó que en realidad la biodisponibilidad es la cantidad relativa de un fármaco administrado que alcanza la circulación general y la velocidad con lo cual ocurre. Estamos hablando que vamos a hablar de dos puntos importantes, la cantidad de fármaco y la velocidad. Y bueno, a través de los perfiles de biodisponibilidad, que son la relación entre la concentración plasmática en función del tiempo, nosotros podemos establecer el comportamiento del fármaco. Y además estudiar factores que influyen, ¿sí? en ese perfil y que por lo tanto también van a influir en la eficacia terapéutica de los fármacos. Y bueno, este concepto es una de las metodologías más utilizadas para la evaluación de este tipo de aspectos. Y ahora sí, algunas aplicaciones en general de la biodisponibilidad se utiliza cuando estamos en la concepción y desarrollo de nuevos medicamentos. También se puede utilizar en la selección de formas farmacéuticas para mejorar la solución de un problema terapéutico. Un fármaco, después de su absorción, su comportamiento y acción, pues como decía, pues ya son incontrolables. Sin embargo, la modulación de la biodisponibilidad y la regulación de la actividad, pues se puede modificar a través del régimen de dosificación. Como les decía, podemos modificar esto a través de la vía de administración y la forma farmacéutica. También dentro de las aplicaciones
de la biodisponibilidad, que es el video que van a ver en el segundo video, es que a través de estudios de biodisponibilidad nosotros podemos poner en evidencia la diferencia entre dos medicamentos con el mismo fármaco susceptibles a ser considerados equivalentes. En resumen, la biofarmacia nos va a permitir investigar a través de los estudios de los factores que influyen en el perfil de biodisponibilidad, tanto del principio activo como sus metabolitos. También con este tipo de estudios podemos utilizar estos datos para optimizar la actividad farmacológica y terapéutica de los medicamentos. Y además, pues forma parte del diseño de fármacos y de medicamentos. Y aquí, por ejemplo, en esta figura les presento cómo se presentan los resultados en un estudio de biodisponibilidad, donde, por ejemplo, tenemos la concentración plasmática en función del tiempo y pues podemos considerar diferentes productos, diferentes formulaciones, diferentes condiciones. Esto es parte del desarrollo biofarmacéutico, pasos que se hacen en el desarrollo farmacéutico y cómo este concepto que hemos visto de biodisponibilidad pues nos van a permitir resolver algunos retos biofarmacéuticos que se pueden presentar. Sabemos que el fármaco o nuestro medicamento va a sufrir procesos de liberación, ¿sí? Sin embargo, si nuestro fármaco tiene una pobre solubilidad, aquí tenemos un reto biofarmacéutico. Y bueno, dentro de los retos biofarmacéuticos, nosotros tenemos que solucionarlo. ¿Se acuerdan de la clasificación biofarmacéutica? Arturo, ¿te acuerdas? ¿Puedo volver a repetir la pregunta? Es que se me fue internet un poquito. ¿Qué es la clasificación biofarmacéutica? ¿Era lo de evaluación de biodisponibilidad? No, sí está relacionado con la biodisponibilidad, pero nunca les hablaron de la clasificación biofarmacéutica. No, profesora. En farmacología se acuerdan que podían clasificar los fármacos en 4 grupos. Tenemos fármacos con una alta permeabilidad y una alta solubilidad, que era la clasificación 1. También tenemos un grupo de fármacos que tienen una alta permeabilidad pero una baja solubilidad, que es el grupo 2. Y el grupo 3 es una baja permeabilidad y una alta solubilidad. Y el último grupo es baja permeabilidad y baja solubilidad. ¿No lo vieron en farmacología? No, profesora. No, profesora. Bueno, de todos modos, en el capítulo, un capítulo del libro que también es corto, es breve, va a venir esa clasificación. Y es una de las clasificaciones que se va a estar utilizando en el curso y que tienen que haber visto porque, bueno, de eso depende la absorción de un fármaco, ¿sí? Entonces, si yo tengo un fármaco pobre soluble, puedo tener que esté en la clasificación 2 o la clasificación 4. La diferencia entre la 2 y el 4 es que el grupo 2 sí tiene baja solubilidad, pero tiene alta permeabilidad, y el 4 tiene baja permeabilidad y baja solubilidad. Este grupo 4 es uno de los problemas que más se tiene con respecto al que el fármaco se absorba. Entonces, cuando yo tengo un fármaco con pobre solubilidad, vamos a tener problemas en la liberación y disolución. Y acuérdense que esas son etapas previas determinantes para que se dé la absorción. Si yo tengo un fármaco con pobre solubilidad y necesito que se libere y se disuelva para poder ser absorbido, ¿cómo solucionarían ese problema? Ayer les dije, bueno, podemos favorecer la disolución a través de la formulación, ¿sí? Por ejemplo, algunos excipientes favorecen la disolución de algunos fármacos, ¿sí? Por ejemplo, los twins, ¿sí? ¿Sí llevan todo ¿sí lo vieron en tecnología o no lo vieron? ¿O no se acuerdan? Sí, un poquito, profesora. Bueno, podemos usar excipientes que favorezcan la solubilidad. Podemos, por ejemplo, simplemente disminuir el tamaño de partículas, ¿sí? O podemos hacer modificaciones químicas, que utilizar cambiar de estructura para que se favorezca ese proceso. Ya una vez que el fármaco se libera y se disuelve, pues se puede absorber. Sin embargo, en ese proceso puede pasar que se dé una degradación química. Mejor los cambios de pH pues puede hacer que el fármaco se degrade. Eso puede ocurrir en todos los fármacos, desde la clasificación 1 a la 4, y lo que se hace es formulación principalmente. Por ejemplo, si se degrada pH ácido, ¿cuál es la solución más sencilla? ¿Nadie sabe? Si tengo un fármaco que se degrada, por ejemplo, el omeprazol, a pH ácidos, pero se absorbe en el intestino, ¿qué haría? ¿O qué se hace? ¿Un recubrimiento entérico? Recubrimiento, sí.
recubrimiento para que se libere solo en la zona donde se va a absorber. ¿Sí? También tenemos la opción de modificaciones químicas. Si hay una degradación enzimática, ¿sí? Es diferente, puede ocurrir en todos los fármacos. Y bueno, a veces lo que se hace es el adjunto en la formulación de inhibidores enzimáticos o una modificación química. Si tenemos fármacos con una baja permeabilidad, ¿sí? También va a ser un limitante para la absorción. En este caso, hablamos de los fármacos que están en la clase 2 y en la clase 4. En la clase 3 y en la clase 4. La diferencia es que es la solubilidad. Por ejemplo, en la 3 es alta solubilidad y en la 4 sigue siendo baja solubilidad y baja permeabilidad. Y en este caso, a veces lo que se hace es dar es conductores que favorezcan la absorción o hacer modificaciones químicas. Una vez que el fármaco se absorbe, pues ya vimos que se distribuye, se biotransforma y se excreta y se presenta su respuesta. A veces puede haber un efecto de metabolismo del primer paso. ¿Sí se acuerdan qué es el metabolismo del primer paso? Sí, cuando se degrada en el hígado, ¿no? Cuando el fármaco se absorbe y va directamente al hígado y ahí se biotransforma y se elimina antes de llegar a circulación sistémica. ¿Sí? Entonces, en este caso, todos los fármacos pueden suceder. Va a depender del tipo de fármaco. Y bueno, ¿cómo se soluciona este reto? Pues usando rutas alternativas, ¿sí? De administración, porque ¿qué vía de administración sucede esto? ¿Con qué vía de administración en particular? Oral. Por la vía La oral. oral. O el uso de profármacos. Los profármacos son fármacos que para tener su efecto terapéutico tienen que biotransformar. Y bueno, pues sí, se biotransforman y ya se llega a circulación sistémica en el hígado, ¿no? Entonces, eso es otra solución. Bueno, así, el problema de las modificaciones químicas es que si este fármaco ya demostró ser eficaz y seguro, pues otra vez tenemos que volver a demostrar que es eficaz y seguro cuando hacemos modificaciones químicas. Entonces, pues, mucho de lo que están viendo, lo que coincide, es parte de la formulación que nos pueda permitir resolver estos retos biofarmacéuticos. Y en ese sentido, aquí, como sabemos, los fármacos casi nunca se administran solos, sino que en formas farmacéuticas, que generalmente consisten en un fármaco junto con con un número de variables de otras sustancias llamados aditivos excipientes. Inclusive pues se le llama a los excipientes el vehículo, ¿no? Del fármaco. Estos aditivos se añaden a la formulación para facilitar la preparación, la aceptación por los pacientes y el funcionamiento de la forma farmacéutica como un sistema de administración del fármaco. Y aquí les pongo algunos ejemplos que yo creo que sí he revisado en su clase de tecnología, de excipientes que se utilizan, desde agentes disgregantes, lubricantes, viscositantes, recubrimientos hidrosolubles, cubiertas entéricas, cubiertas de modificación, derivación modificada. Algunas de esas sustancias ahí están en estos dos ejemplos. Y, por ejemplo, el impacto que tiene, ¿sí? En los parámetros farmacocinéticos. ¿Sí? Por ejemplo, la constante de absorción, Tmax, que son dos variables que nos hablan de la velocidad de absorción, y la de abajo la curva, que es un parámetro farmacocinético referido a la cantidad, a la magnitud de absorción. Y entonces, por ejemplo, los agentes disgregantes como la celulosa y el almidón, lo que hacen es que se libere más rápido el fármaco y por lo tanto aumenta la velocidad de absorción y la magnitud de absorción. En el caso de los lubricantes, pues son excipientes que se utilizan para que nos van a favorecer pues la fluidez y todo esto tiene que ver con la preparación de la forma farmacéutica. Por lo que generalmente usan talco o esterato, que son sustancias hidrofóbicas, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que no favorezca la interacción entre el medio, en el fluido biológico y nuestro sólido, afectando la velocidad de disolución, disminuyéndola, y también puede afectar la magnitud de absorción. Pues aquí estamos viendo, pues, todos esos agentes que pueden modificar, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, por favor. Bueno, ya prácticamente tenemos 10 minutos. Hemos